Hola amigos y amigas de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer estar con ustedes en este día, el día miércoles 22 de marzo del año 2023. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, en donde son las 8 de la mañana con 18 minutos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en al inicio de nuestra programación, dos programas este día. Pero empezamos ya formalmente con nuestro queridísimo amigo y bueno, él analista jurídico y político acá en Baja California, Osvaldo Medina Olvera, quien pues ya formaliza ahora sí su ingreso a Cuatro Vientos. Él ha sido colaborador de Cuatro Vientos desde hace mucho tiempo y personalmente también nos ha brindado asesorías y fundamentalmente lo más importante, nos ha obsequiado su amistad. Y Osvaldo, pues les digo, ya se integra formalmente a nuestro equipo y cada semana, cada 15 días, ahorita vamos a definirlo bien Cada esto. semana, los jueves a esta hora, 8:15. Los miércoles a las Perdón, a las 8:15 de la 8:30. mañana estará con nosotros aquí con su programa Buscando a Temis. Y Temis, pues es la diosa griega de la naturaleza, la justicia y la equidad. Y Buscando a Temis arranca el día de hoy con un súper tema. La justicia y la pasión, el jurado popular en México. Y bueno, nos va a platicar de cómo el sistema patriarcal mexicano secuestró al sistema constitucional de juicio popular por jurado ciudadano a partir de un caso sensacionalista emblemático en la sociedad mexicana del año 1929, la de María Teresa Landa, la primera Miss México que se vengó con 6 tiros por el embuste de su marido, un militar bígamo, conocido como el general Moisés Vidal, quien además, agobiado por los celos, la maltrataba y la encerraba. El jurado ciudadano, el último que se integró en México para convertirse en lo que es hoy un proceso penal acusatorio y oral exclusivo ante un juez o un tribunal institucional judicial, fue precisamente el de María Teresa Landa. Y bueno, ella fue declarada inocente por este jurado popular por su crimen, al considerar que la mujer mató por dignidad y Landa desapareció así del escenario público, al considerar que la mujer se encerró entonces en la Academia Preparatoriana de México, allá en la Ciudad de México, pero quedó estigmatizada como mata hombres y con el amarillismo que la sobrenombró como la viuda negra, la cual pues jamás se casó. Fíjese qué consideraciones son estas. Bueno, Osvaldo Medina es abogado por la Universidad Autónoma de Baja California, máster o maestría en Seguridad Humana y Derechos Humanos por la Universidad de Milano Bicocca en Milán, Italia, y desde enero del año 2020 es miembro adherente de la Asociación Latinoamericana del Derecho Penal y Criminología, la ALPEC. Olga Alicia, adelante, por favor. Bueno, pues quiero primero que nada saludar a todos nuestros amigos y amigas de Cuatro Vientos que siguen este programa ahora con nuestro querido amigo y colaborador Osvaldo Medina, y con este programa que va a llevar permanentemente este nombre, Buscando a la diosa Temis. Y sí, aunque no tenía nombre el programa, al igual que otros, hemos estado siempre desde el periodismo buscando a Temis, y apenas ahora me doy cuenta, Osvaldo, porque cuando buscamos la verdad, buscamos también la justicia y buscamos la aplicación justa de las leyes. Y bueno, pues este va a ser el nombre de la participación del espacio de Osvaldo. Y ahora con esta historia que me parece sumamente interesante. Desconocía que en alguna época de nuestra historia tuvimos un jurado ciudadano popular que era el que decidía la inocencia o culpabilidad de los que estaban siendo juzgados. ¿Era algo parecido a lo que existe en Estados Unidos, Osvaldo? Bienvenido al programa, buenos días. Ante todo, buenos días, Olga, buenos días, Javier, y buenos días a toda nuestra audiencia. Prácticamente ahora sí puedo decir nuestra audiencia, ¿no? Sí. Gracias por la invitación. Siempre me han invitado para participar constantemente. Y bueno, creo que también reconocerle ahí a un amigo en común que es Luis Ponciano Vázquez, que me dijo, oye, esa maestría tienes que sacar algún provecho para pues, prácticamente difundir el conocimiento de lo que es la seguridad humana, ¿no?
Y yo estaba un poquito temeroso de hacerlo, pero creo que ya llegó un momento en el cual tengo que aventarme, ¿no? Ese tema es prácticamente novedoso en México, relativamente tendrá quizá menos de una década que se conoce en México, pero no se ha explotado. Curiosamente, quien ha manejado esos temas con una maestría que me impresiona es nuestro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. No lo dice, no lo vas a escuchar como seguridad humana, pero para contextualizarlo te diré que la seguridad humana se basa en 3 tipos de libertades: la libertad para vivir sin temores, la libertad para vivir sin miseria y libertad para vivir con dignidad. Si ustedes escuchan las mañaneras, si el público escucha las mañaneras, van a encontrar que esos son los conceptos en los que basa Andrés Manuel López Obrador su discurso, pero no solamente su discurso, sino también las políticas públicas van encaminadas hacia él. Entonces, el tema de la seguridad humana, pues me anima ahora a abordarlo. Y lo tengo que hilar con la conversación que tuvimos la vez pasada, que es el tema de las nuevas masculinidades. Es un tema que también quiero yo estar fortaleciendo. Y las nuevas masculinidades significa comprender el movimiento feminista y no solamente quedarse pasivo, sino realmente empezar a romper con ciertos paradigmas, ¿no? Cuando hablábamos acerca de cómo el patriarcado, quizá tengamos que denominarlo de alguna otra manera para hacerlo amigable, porque entre patriarcado y matriarcado suena así como que hay un conflicto que llega una muchas parte veces que domina a otra. Ajá, sí, pero parece que es una guerra, es un pleito entre ambos, cuando realmente lo que tiene que hacerse es empatar ambos conceptos y llegar a un equilibrio. Es prácticamente la búsqueda de la justicia de nueva cuenta, ¿no? Porque podemos encontrar que el patriarcado o la visión masculina ha dominado durante muchos siglos las instituciones de este tipo. Entre esas se encuentran las instituciones del derecho. Por eso es que me llama la atención el tema de María Teresa Landa y que está vinculado con el jurado popular. Y curiosamente, el caso de María Teresa Landa viene siendo el último de los juicios del jurado popular y después de ahí desapareció. El caso de María Teresa Landa no fue el único. En realidad hubo otros anteriores que dio lugar a que hubiera una época en la que se denominaran o se conocieran a mujeres como las autoviudas, ¿verdad? Las autoviudas. Aquí está María Teresa Landa. Sí, ahí está María Teresa Landa. Con un poco de contexto de esto, la historia particular de ella era, aunque no se conocía el feminismo o si se conocía, no se pronunciaba, podemos decir que la propia María Teresa Landa era una feminista. Ella fue educada en un hogar donde su padre precisamente la llevó obviamente era un machista, pero se preocupó porque tuviera a María Teresa Landa la mejor de las educaciones. Y en ese contexto, pues llega a estudiar odontología y, y entra a un concurso de Señorita México, ¿no? En aquellas épocas, el diario El Excelsior era precisamente el promotor de esos eventos y curiosamente parece ser que el Excelsior se mira en un conflicto tremendo precisamente a causa de esos eventos, ¿no? Y las consecuencias que tuvo la suerte de la propia María Teresa Landa, ¿no? Cuando gana María Teresa Landa, o para ganar, ella lanza un discurso y yo quiero aquí poner un poquito de énfasis, porque empieza a surgir el caso de nueva cuenta de María Teresa Landa, en razón de que Ana Romero, una escritora que acaba de ganar el premio Sor Juana, apenas hace unas semanas, por el rubro de novela histórica. Ella toma el caso de María Teresa Landa, pero su versión es una mezcla de realidad y de ficción.
Sí, es una versión romantizada. Parece que el libro saldrá a la venta en este fin de año. Habría que esperarlo precisamente, pero atención acá porque va a empezar a surgir el tema, creo yo que va a surgir el tema de María Teresa Landa como un ícono para representar la valentía de las mujeres en su lucha por el feminismo, pero no solamente por la lucha por el feminismo, como se conoce prácticamente de manera genérica, sino por una lucha con el propósito de cambiar los paradigmas y cambiarlas, romper paradigmas y cambiar con instituciones que normalmente están destinadas a la defensa de un patriarcado. Creo que va a surgir incluso el discurso que ella emite el concurso, y voy a leerlo. Parte de eso es ella cuando se presenta ante el jurado que la va a designar como va a seleccionar la Miss México. Ella dice: las mujeres que estudian son capaces como los hombres y a menudo logran cumplir sus deberes con mayor rapidez que ellos, puesto que tenemos bastante más paciencia, somos más inteligentes y podemos asimilar hechos y conocimientos con más celeridad. Y luego dice: Dios mío, van a pensar que soy una especie de feminista rabiosa. Bueno, en fin, espero que comprendan. Ese fue su discurso. Y yo siento que ese es una bella pieza prácticamente para defensa de los derechos de la mujer. En su inconsciente quizá refleja la necesidad de que sea comprendida como mujer y no solamente vista como un objeto, no la cosificación de la mujer para atracción de la belleza en cualquier contexto que se haga, ¿no? Entonces, es interesante esa situación. El, María Teresa Landa, pues se conoce la historia que eh, viaja a Estados Unidos, pero después conoce al general Avilés y después de un tiempo él la enamora y deciden casarse, ¿no? Eso fue en 1928, para 1929 el matrimonio prácticamente ha durado poco, y por medio de la prensa se entera, y María Teresa Landa, que se entera de un caso de divorcio. Aquí hay una especie de ironía, porque ella, por medio de los medios, se percata de que el general es acusado de bigamia por su esposa, María Teresa. ¿Verdad? Y aquí tiene la ironía, porque el general se casa, ya se había casado años antes, unos 6 años anterior, con otra mujer también con el mismo nombre, María Teresa de Rejón. ¿Sí? Y bueno, pues el impacto que sufre María Teresa Landa es precisamente bastante. Con el periódico en la mano, pues espera al marido y discuten, y al final de cuentas ella toma el arma de su propio marido y la descarga, ¿no? Eso lleva precisamente a que fuera encerrada y se inicia el juicio en contra de ella, ¿no? Pero lo llevan al jurado popular. Como comento anteriormente, no era el único caso que se conocía. Ya había habido otros casos escandalosos mediante el cual se absolvía a las personas que estaban siendo sujetas al jurado popular. Y el análisis de aquella época, me voy ahora a la crítica a la institución del jurado popular. La crítica en esa época era que el país no estaba preparado para dejar la justicia en manos de los civiles. ¿Sí? Había personas que defendían al jurado popular. El propio defensor de María Teresa Landa en el juicio en su momento expresó: yo amo al jurado popular porque es superior a los jueces de derecho, porque sus componentes dictan fallos que no están apegados a la letra muerta de la ley, sino que al contrario, están sujetos al dictado desde el corazón de los hombres. Es decir,
era una dosis o una carga emocional dentro de un proceso. Es decir, no era analizar los hechos fríamente, sino también entrar a analizar las cuestiones de carácter emocional. Un tema que es interesante para la criminología, y quizá ustedes recuerden que en alguno de las intervenciones que he tenido anteriormente les he comentado que todavía en nuestro país no se ha explorado, no se ha permitido la exploración de la criminología en el ámbito jurídico penal o en el ámbito de ejecución de sentencias. Y la criminología es el estudio de no solamente de los motivos que llevan a una persona a cometer una conducta delictiva, también es motivo para analizar las características de la víctima, pero no solamente también de la víctima, sino también aquellas personas que son afectadas por la comisión del delito. Es decir, se amplía precisamente a la familia de la propia víctima, ¿no? Eso es un aspecto prácticamente emocional. Hay que entrar a analizar las razones que llevaron a motivar a una persona a cometer una conducta delictiva, y sobre todo en los casos graves como son los de homicidio o feminicidio. Y pero también analizar todos los elementos que forman lo que se denomina el drama penal. Es decir, el sujeto que comete la conducta, la víctima, la intervención de la víctima, y esa es una rama interesante dentro de la criminología, que es la victimología, porque también se puede conocer que hay víctimas que son completamente inocentes, igual de responsables que el victimario, o incluso aquellas que son más responsables que el propio victimario, ¿verdad? Son dentro del espectro del derecho penal o derecho penal, pues prácticamente hay una gama en la que se puede explicar todo ese tipo de situaciones. Pero después, ¿qué pasa con las víctimas? Y entre las víctimas podemos encontrar incluso los derechos de los niños. Me voy para profundizar en esto, voy a extender un poquito más. Yo platicaba con un juez de aquí de la localidad y me comentaba en su momento, un juez penal me decía que la indemnización por la comisión de un delito de homicidio realmente estaba tasada y había un referente dentro del derecho penal hacia el derecho laboral. Es decir, la pérdida, la muerte de una persona se encuentra tasada dentro del derecho laboral. Una persona que en trabajo sufre un accidente y muere, pues hay una indemnización. Esa misma indemnización se llevaba al ámbito del derecho penal. Y yo le comentaba y le hacía reflexionar y le decía que no, porque si consideramos a víctimas como los menores de edad, aquel menor de edad que pierde a su padre y tiene este hijo en la expectativa de tener una carrera profesional, porque su padre iba a hacer el esfuerzo en su momento de lograrlo, pero en el momento que queda huérfano, realmente queda tan desamparado que el perjuicio consiste en que se le roba la posibilidad de llegar a ese estudio y por lo tanto el victimario, que podrá estar en prisión, ¿verdad?, y está anulado para una indemnización, pues queda dentro de la injusticia el hecho de que el huérfano no pueda sustituir a la figura paterna. Obviamente no la va a sustituir, pero al menos los ingresos que le iba a prodigar sí los puede sustituir mediante el esfuerzo que tenga que hacer el victimario. Bueno, ya me extendí por ahí, que es otro tema muy interesante, y volvería al tema del jurado popular. No sé si por hasta ahí va quedando claro. Sí, muy claro. Bueno, antes que nada, Osvaldo, yo quiero mandar un saludo al licenciado Ponciano y agradecerle que te haya convencido, Ponciano Vázquez, que te haya convencido de hacer Gracias, algo Ponciano, más con tu maestría especializada en seguridad humana. Y es muy importante lo que estamos tocando en este tema, porque la pregunta que te quiero hacer es, ¿hasta dónde, qué elementos encontró el jurado para declarar inocente a esta mujer que fue la primera en competir por la reina de belleza
y la primera reina de belleza que tuvo México y la primera, por lo tanto, en competir también internacionalmente. O sea, era una mujer muy, muy famosa en su época, 1929. Una época convulsa todavía en México por la Revolución y que era común ver todo tipo de violencia. Quizá no al grado de la que nos mostró el Calderonato, pero sí una violencia muy cruda con la Revolución Mexicana. Y me gustaría conocer, si es que lo sabes, los argumentos del jurado, este jurado popular. Te lo pregunto porque esta historia de María Teresa Landa, pues se va a hacer muy famosa con la novela que ha escrito la hoy premio Sor Juana, ¿verdad? Pero no recuerdo cómo se llama la escritora, ahorita lo vemos, pero Ana Romero. Ana Romero, algo así. ¿Sí? Pero pero esta Ana Romero es la escritora, perdón, Ana Romero, pero hay muchos casos parecidos. Hay, por ejemplo, el histórico caso de Lorena Bobbitt, lo recordarás, esta mujer que me parece que era del Ecuador, que vivía en Estados Unidos con su esposo que le fue infiel, el esposo, y ella le corta, le mutila el pene, sale huyendo de su casa y avienta el pene por ahí en el jardín, ¿no? Después nos dimos cuenta de que el hombre había salido como pudo a recogerlo y fue a que se lo pegara un cirujano. Pero si abres tú la hemeroteca digital que hoy es internet, te vas a encontrar muchísimos casos así de mujeres que en un momento de desesperación, de coraje, de impotencia ante el engaño, y también a veces del engaño y el maltrato físico, los golpes, la violencia, toman justicia por propia mano. O yo conozco casos también de mujeres que van a ser atacadas por el hombre, forcejean y sale perdiendo el hombre. Y los jueces dicen, o los fiscales, mejor dicho, dicen, no es posible que lo haya matado sin querer porque la fuerza de la mujer es menor. Pero las abogadas defensoras de un caso que conocí de Chihuahua argumentaron, estaba en peligro, el hombre estaba amenazando no solamente a la mujer, estaba amenazando a los hijos. Él llegó con un cuchillo, se brincó la barda, ya lo había echado la mujer de la casa, se brincó la barda, forzó la puerta, entró, y cuando una mujer ve que está en peligro su vida y la vida de sus hijos, puede sacar fuerza de flaqueza. Y entonces en un giro rápido que se dio por ahí cuando estaban forcejeando, el puñal queda en el pecho del hombre y no de la mujer. Bueno, que nos dijeras la importancia del jurado popular. ¿Debe haber seguido este tipo de jurados en nuestro país? ¿Tendríamos una mejor justicia? Y segundo, cuando sean este tipo de casos en que la mujer se defiende y ocurren lo que le ocurrió al militar que engañó a María Teresa Landa, o lo que le ocurrió al esposo de Lorena Bobbitt, ¿qué defensa tiene la mujer para no ser juzgada culpable? A ver, son dos preguntas medio complicadas, pero me parece que muy interesantes para el tema que estás exponiendo. Sí. Mira, para abordar el tema, está un poquito complicado, pero voy a tratar de responderlo. Primero, empezaría por si esta herramienta de derechos, si esta institución se hubiera continuado, hubiera mejorado la justicia. Yo pienso que sí, estaremos hablando de un hipotético. El jurado tuvo su vigencia desde el año 1869 hasta 1929. Pero era una época en la justicia era un ideal a buscar, y la ley solamente era una herramienta. Eso permitía precisamente el desarrollo del pensamiento jurídico penal y permitía
desarrollar el pensamiento criminológico. Y el pensamiento criminológico es qué lleva a una persona a realizar una conducta, ¿verdad? Pero no hay un patrón. Hay que entrar a analizar el caso concreto. Miren, uno de los asuntos que me llevaron a mí a reflexionar en profundidad fue un caso que me encargaron a mí en la Procuraduría allá por el año 1998 para determinar si una persona había sido asesinada o había realizado una conducta de suicidio. O sea, había el señalamiento de que se había suicidado, pero había confusión en los hechos para determinar y posiblemente la comisión de un delito de homicidio disfrazado de suicidio. Entonces, yo me voy a estudiar la naturaleza de las personas que llegan a cometer el suicidio. Y mucha gente piensa que es un acto de cobardía, suicidarse. Mucha gente a la ligera dice, ¿por qué no tener el valor de enfrentar las cosas? ¿Verdad? Pero cuando uno empieza a analizar la forma de pensar de un suicida, se da cuenta que deja de ser la persona racional y se encuentra avasallada por una pasión tremenda que es difícil de comprender. En primer término, tendríamos que considerar que la naturaleza humana nos lleva a la supervivencia. De tal manera que siempre vamos a estar buscando la supervivencia y no buscando la muerte. Entonces, ¿qué nos lleva a que una persona aloje en su mente la idea de morir, de quitarse la vida? Y lo que hace es una enorme desesperación que lleva a la persona a encontrar en la muerte una salida y un descanso. ¿Sí? Entonces, esas pasiones, cuando uno las empieza a comprender, empieza a buscar cuáles son los antecedentes de la persona antes de morir. Vamos ahora a llevarlo al tema de María Teresa Landa. Y es explorar también las pasiones en cada caso. En un drama penal, en la comisión de un delito violento, de hecho de sangre, siempre va a haber una pasión que está ahogada ahí que tendremos que descubrirla, ¿no? En el caso de María Teresa Landa, ella dejó de ser la persona racional en virtud de que en su mente llegaron todas esas ideas de haber sido engañada, de haber sido manipulada y haber sido lastimada su pasión hacia ese hombre que consideraba a la cual estaba dedicando su fidelidad cuando él le había mentido, le había engañado. ¿Sí? Entonces llevaba una doble vida y ella lo descubre. Bueno, ¿qué pasa cuando se enfrenta ante esa situación? Yo recuerdo que entre mis clases de Derecho Penal allá, mediados de los principios de los 90, un maestro nos decía que incluso había que analizar la redacción de las figuras penales. Y comentaba, los legisladores son personas que muchas veces no son estudiosas del derecho penal y no conocen las pasiones que encierra y de repente empiezan a crear figuras jurídicas solamente porque se dejan llevar por el clamor de la gente. Es decir, ¿sabes qué? Voy a tipificar este delito porque la gente me está empujando a hacerlo, pero no hay un razonamiento. Incluso no se acercan a las universidades como para poder someterlo a un análisis en expertos del derecho penal e incluso cuidar su redacción. Recuerdo que hacía comentario a una descripción del derecho penal en el caso del homicidio justificado, una legítima defensa, y hacía referencia a que había una pena disminuida cuando uno de los cónyuges sorprendía al otro en el acto carnal o próximo a consumarse. Y decía él, fíjense cómo es importante la redacción, porque dice que el cónyuge sorprenda al otro cónyuge. Y esto me da a pensar de que a lo mejor la persona ya sabía que estaba siendo engañada y lo único que tiene que hacer es procurar sorprender a la otra persona, cuando la redacción tenía que ser al revés.
Es decir, cuando realmente el sujeto se sorprenda por la conducta y esa sorpresa le cause un impacto que le haga salir de sus cabales para llevar a realizar una conducta agresiva de lesionar y de muerte. Otra de las explicaciones era el que cómo podemos darle una justificación, una respuesta a personas que toman un puñal y llegan a apuñalar hasta 50 veces a una persona. Y la respuesta es, la persona entró en pasión. ¿Sí? Muchas veces las personas se encuentran sujetas de un terror que lo que hacen es un mecanismo de defensa. Los mecanismos de defensa son a veces son los que están dentro del inconsciente, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros acercamos inconscientemente la mano a una veladora y no nos percatamos y sentimos el calor del fuego, no pensamos que estamos sintiendo el calor y que tenemos que retirar la mano. La mano de repente vuela para alejarse y hasta después reflexionamos y decimos qué es lo que pasó. Esos son prácticamente instintos, de tal manera que en algún momento algunos instintos surgen de esa manera. Para entrar en el caso de María Teresa Landa, José María Lozano, que era un abogado que tenía experticia en la función pública, había sido ministro de instrucción en el gobierno del país. Él era un orador que precisamente analizó la situación y explicó al jurado, después de 5 horas de estar explicando la naturaleza del hecho, convence al jurado de que María Teresa Landa había entrado en un trance en el cual el coraje contenido lo llevó a tomar una decisión. La propia María Teresa Landa explica cuando tiene que declarar que efectivamente ella no solamente intentó y logró matar a su marido, sino que ella misma intentó suicidarse. Pero que había vaciado la carga del arma, que al último se quedó sin balas para lograr su objetivo. Y cuando eso había sucedido, se percata, se da cuenta de lo que había hecho y empieza a hablarle al marido, ¿verdad? Pidiéndolo que no muriera, que ella lo amaba como él a ella y que por favor se mantuviera con vida. Entonces, al momento de escribirlo con esa pasión, el jurado es perceptivo y se solidariza con ella y empieza a comprender que lo que llevó a cometer la conducta no fue un acto premeditado de dar muerte porque sí, sino que la mujer había entrado en un trance que hizo que perdiera la capacidad de raciocinio. La cordura, y realizar esa conducta, ¿no? Esa parte muchas veces la gente no lo comprende. ¿Cómo es que entra uno en un trance de coraje que le hace realizar conductas que inmediatamente uno Pero, Osvaldo, yo he escuchado muchas críticas de las feministas al hecho de que se califiquen los feminicidios, por ejemplo, vamos a ponerlo al revés, el hombre es el que mata a la mujer, como crímenes pasionales. Él dice, son feminicidios, son asesinatos, no se trata de crímenes pasionales. Y constantemente se oponen pues a que se califique así. Y con esto que tú has expuesto, me parece muy interesante que haya sido planteado como elementos, que lo estés planteando como elementos que se tienen que tomar en cuenta al momento de tomar una determinación. Te pregunto, ¿qué posibilidades caben de que se aplique erróneamente el concepto y entonces se justifiquen los feminicidios también porque el hombre, llevado por los celos, el sentido de posesión sobre su pareja, pues termine matándola?
o cometiendo un crimen de honor, ¿verdad? Porque ella lo traicionó, era una mujer mancornadora, como dicen las películas. O yo con mucha frecuencia menciono el caso de la canción del preso número 9, que es un elogio al feminicidio, ¿no? Y que hasta menciona esta frase de, la maté, sí señor, y si vuelvo a nacer, yo la vuelvo a matar. Así con toda esa predisposición, alevosía y ventaja, ¿no? De que va a matarla, y habiendo esa predisposición, pues en su época, y mucha gente, la canción del preso número 9 lo veía como algo. Todavía hay lugares del país donde se ven como estos crímenes de honor, ¿verdad? Como algo que no debe ser sancionado, al contrario, hasta elogiado. Te hago la pregunta para ver cómo me planteas tú la diferencia. Bueno, mira, mi respuesta desde un punto de vista criminológico es que los términos no se excluyen, sino que por el contrario pueden estar subsumidos en una sola conducta. Tanto feminicidio como el crimen pasional pueden estar en una sola conducta. El hecho de que sea crimen pasional no significa que dejó de ser feminicidio. Y es que hay que ponerlo en un contexto. El feminicidio surge como un antagonismo hacia el homicidio, ¿sí? Porque el homicidio, nuestra representación mental dice que es la muerte de otra persona sobre otra persona, así dice llanamente. Sin embargo, el feminicidio es un llamado a atención para decirle, espera un momento, el género femenino está siendo agredido por muchos siglos por los hombres, por el género masculino. Y el género masculino ha manipulado las instituciones de tal manera que sigue sometiendo, y ahora el derecho penal lo está utilizando en contra, como una herramienta en contra de la mujer. Por lo tanto, el homicidio parece ser que está justificado porque viene en la esencia del varón, pero lo que no se percatan es que cualquier muerte de una mujer tiene que ser grave porque la estructura del masculinicidio, perdón, del masculinismo hace que la mujer sea inferior. Y en esa inferioridad, entonces significa que hay un agravante en contra de cualquier muerte de una mujer. ¿Sí? Si las instituciones de derecho o cualquier otro tipo de institución actúa en contra de la mujer, significa que la muerte de la mujer por el varón ya implica un feminicidio, que por lo tanto tiene que ser analizada como una agravante y no como una muerte igual que en otros contextos. Esto independientemente. La desigualdad que hay de fuerza. Ahora, el ingrediente de la pasión cometida por el varón, lejos de ser un atenuante, debería ser un agravante. ¿Por qué? Porque si tienes en tus manos todas las instituciones de derecho y otro tipo de instituciones para dominar a la mujer, eso obliga a que tengas que comprender que ya estaba suficiente sometida a la mujer como para que todavía llegues a provocarle la muerte. Entonces, lejos de que fuera una excluyente, tendría que ser un agravante en el contexto social en que se está moviendo el varón. Y así lo comprendió ese jurado popular de una época de mucho machismo también. Aparte, sí, y es que o sea, este razonamiento criminalístico del que estás haciendo mención en este momento, Osvaldo, pues tiene que ver con la actualidad, tiene que ver con nuestra fecha del día de hoy, 22 de marzo del año 2023, pero si nos remontamos a las características de la sociedad, de la criminología, de la justicia de aquella época, ¿sí? Pues habría entonces que ver que, es más, el feminicismo, como lo conocemos hoy, pues ni siquiera estaba vigente, ni siquiera se inspiraba en estas doctrinas. Las mujeres peleaban por sus derechos, inclusive uno de los primeros por el derecho a votar, ¿no? Sí. Pero en ese momento también hay que mencionarlo, Osvaldo, el tema de los jurados populares, de los jurados ciudadanos, tenía ya más de un siglo de tener vigencia. Es más, el jurado popular, hasta donde yo me pude enterar de lo que estuve leyendo el día de ayer, para preparar un poquito el tema del día de hoy, es de que es una institución jurídica
que proviene del liberalismo, de la corriente liberal, progresista de aquella época, por mencionarlo en términos conceptuales de hoy, ¿no? Para poderlo entender. En las primeras constituciones, es más, pues estos tribunales populares en América, en el continente americano surgen también a raíz pues, de la independencia de los Estados Unidos, y antes en Europa ya se hablaba de este tipo de jurados. En la Revolución Francesa se dieron este tipo de jurados a cada rato, ¿no? De jurados populares. Entonces, estos jurados populares, hasta donde yo sé, corrígeme por favor si estoy mintiendo, tengo entendido que quedaron incluso plasmados en las constituciones políticas anteriores a la de 1917. Es más, tengo entendido que la del 17 todavía los incluye, porque pues evidentemente llega el caso de esta la primera Miss México, que surge que es nombrada Miss México en el año 1928, se va a competir a Miss Universo con la oposición ya del novio. En aquel entonces era su novio, el general de 35 años de edad, ella de 18 años de edad. Ahí están otras cosas que también se tienen que incorporar para razonar o para tratar de justificar esta decisión que toma el jurado popular para exonerarla. Es más, durante el proceso se habla de que en realidad se trató de un forcejeo provocado incluso por el hombre, que estaba muy celoso de que vieran a su novia en ese momento, semidesnuda, porque pues ese era también el concepto. Hay que ubicarnos en el 1929 en el mundo. El que saliera una mujer con las piernas exhibidas era un acto profano, era totalmente inmoral para la sociedad de esa época, ¿sí? Y luego un hombre de 35 con una mujer de 18, pues evidentemente también hay una seducción que los profesores, los maestros, creo que las amas de casa, ¿sí? Que integraron ese jurado, pues perfectamente se enteraron de que pues, la muchacha había sido una víctima finalmente de este personaje, ¿no? Y que, bueno, durante el juicio se habla de que incluso hubo un forcejeo previo a que la mujer, pues, disparara. Y se interpreta también como que estuvo luchando también por su vida. O sea, todas estas cosas de las que yo me enteré, estuve leyéndolo, insisto, todavía habrá que leer el libro, pero todo eso, obviamente, en ese momento incide para que ese jurado popular dijera, no, pues es que esta muchacha, a final de cuentas, pues es una víctima de este hombre. Aquí lo que me interesaría mucho, Osvaldo, es conocer si tú tienes información, porque ese fue el último tribunal popular que se reúne para atender un caso de un grupo también de otros asesinatos de mujeres. Por eso es que son las viudas negras de la época, o las matahombres de la época, ¿no? Porque en esa época se dan también otros juicios originados también por asesinatos que cometen mujeres contra hombres presuntamente violadores de sus derechos, que en ese momento se hablaba de eso. Y estaba también muy calientito el caso del asesinato de Álvaro Obregón, allá en la Ciudad de México, y que también fue objeto de una especie de análisis jurídico en un juicio también especial, en donde hubo un juicio popular, un juzgado, un tribunal popular, perdón. José León Toral. Entonces aquí, a final de cuentas, me llama la atención. Fue precisamente en el sistema judicial de la época que se dieron cuenta de que estos ciudadanos convertidos finalmente en analistas para impartir justicia y declarar culpable o no culpable a una persona acusada de cometer un delito, que se dieron cuenta de que, bueno, pues esto podía generar realmente justicia en las causas populares, y que por eso dijeron, no, pues mejor que sea un juez o que sea un tribunal el que determine nada más en exclusiva ya y monopolice la impartición de justicia en este país. Osvaldo. Sí, yo nada más quiero agregar un pequeño comentario que será el último de mi parte, Osvaldo, que va en este sentido. Ahorita que hablaba Javier, pues también en la parte que leí de la historia
de esta reina de belleza, la Venus triste, como se va a llamar como se llama ya el libro de Ana Romero, la Venus triste, menciona un hecho que es muy común en la violencia familiar, la violencia ejercida contra la mujer por parte de sus parejas, ¿no? Sea su esposo, su novio, y que es siempre la tendencia, así se sigue paso a paso, casi es un guión ya escrito. O sea, el aislar a la mujer, el hombre suele ser muy celoso, ¿no? Suele ser primero muy seductor, ¿no? Las enamora, luego se va convirtiendo en un hombre muy celoso, posesivo, dominante, y el primer paso es irlas aislando de su contexto social, familiar, al grado tal de que terminan viviendo encerradas y saliendo solamente a donde quiere el hombre llevarla, y casi le ponen estas cosas que les ponen a los caballos, ¿verdad? Anteojeras para que no vean para los lados, y hay de ellas que se les ocurre mirar para un ladito y coincide que vaya pasando por ahí otro hombre, ¿no? Entonces, coincide toda esta conducta con un hombre violento, posesivo y con los rasgos de un agresor peligroso. Es lo que han estudiado las mujeres y psicólogas sobre las víctimas de violencia familiar y feminicidios. Bien. Mira, Olga, lo que comentas me permite retomar el tema de las nuevas masculinidades, ¿sí? Ya han habido cambios que no se anuncian como nuevas masculinidades, pero sí permiten mayores libertades. La nueva masculinidad tiene que encajar dentro de la seguridad humana y tengo que repetirlo, es la libertad para vivir sin temores, libertad para vivir sin miseria y con dignidad. Pero así como lo mencionamos de manera genérica, lo tenemos que potenciar en las mujeres, ¿sí? La mujer tiene que vivir libre de temores, ¿sí? Y entonces tenemos que analizar cuáles son sus temores. El dominio del varón sobre la mujer, ¿sí? Entonces, significa que mientras haya una dominación del varón de manera institucional o de manera personal, entonces significa que la mujer no es libre. Veamos un cambio que se analizó para promover las libertades, que es el divorcio incausado. El divorcio incausado es la libertad de una persona para determinar, yo ya no quiero vivir con esta persona. Oye, pero ¿cuál es el motivo? Tienes que demostrar algún motivo. Anteriormente se tenía que demostrar un motivo, ahora no. Y esa es una herramienta importante para la mujer. ¿Por qué voy a estar con la persona que me esté violentando? Desde luego que si no se quiere divorciar es porque también no tiene acceso a otras libertades. Ah, ok, ya me dice la ley que puedo ocurrir al divorcio incausado, pero ¿de qué me sirve estar incausado si voy a tener la vigilancia o el acoso de la persona con la que voy a separar? ¿Sí? Y entonces hace falta otro tipo de herramientas. Las nuevas masculinidades implica que comprender que esas libertades se están generando para el género contrario y por lo tanto tenemos que respetarlas. Volviendo al tema de María Teresa Landa, es la oportunidad de permitir que la criminología se introduzca dentro del nuevo sistema penal. Actualmente los jueces están prácticamente sujetos a la legalidad y dentro del derecho penal encontramos lo que es la causalidad, que implica cometiste la conducta, de acuerdo a la ley corresponde esta sanción. Pero otra corriente es la finalidad, la corriente finalista que nos dice, espera un momento, no solamente es causalismo, tienes que ponerte a pensar cuáles fueron los motivos del sujeto que realizó la conducta, cuál fue su fin, ¿verdad? Y desde luego que en ese fin habría que entenderlo, pero además comprenderlo en el contexto en el que va, el contexto de la masculinidad. Si es un varón el que privó de la vida a una mujer, podremos analizar sus causas, pero que expliquemos no significa que haya justificación. Repito lo que comentaba anteriormente. El feminicidio puede coexistir con
la pasión que se describa por la persona que está sufriendo. ¿Sí? Y las nuevas masculinidades nos dicen la educación machista con la que fuimos educados tenemos que cambiarla, ¿verdad? Parece que en el sistema educativo esas nuevas masculinidades se están introduciendo en las nuevas generaciones porque, pues voy a retomar el concepto que yo te comentaba anteriormente. Yo soy un machista en constante redención. ¿Por qué? Porque mi memoria de retorno me hace referencia a conductas que yo tengo que estar modificando constantemente. Pero el nuevo sistema educativo tendrá que empezar a abonarle a esas nuevas masculinidades para que las personas, las nuevas generaciones, empiecen a erradicar ese masculinicidio, o perdón, ese masculinismo que está arraigado en la formación desde el hogar. ¿Sí? Entonces, eso sería una constante lucha. Ya me perdí, no sé si había otra cuestión. ¿Por qué el jurado desaparece? Precisamente desaparece ante estos casos. No solamente fue el caso de las viudas negras, también hubo casos en los cuales se sometieron a otro tipo de conductas. Había el caso de un policía o un agente de seguridad que había matado a una persona, lo sometieron a jurado y salió suelto. El caso de José León Toral también, que fue por ahí sometido, hubo una sentencia condenatoria. Quienes defendían la institución del jurado popular se dieron cuenta que tenían sus retractores y buscaban la profesionalización mediante la institución de jueces letrados. Pero no solamente eso, el último caso fue de María Teresa Landa, porque también significó una amenaza al patriarcado. Es decir, efectivamente. Es decir, momento, si sometemos a cada viuda negra, como se conceptualizaba en ese momento, al jurado, van a salir absueltos y entonces vamos a crear la idea de que la mujer, por serlo, puede matar al hombre. Y entonces ahí es donde sintió una agresión el hombre, que dijo, esta institución no me está sirviendo para la justicia porque vamos a estar sufriendo muertes. Podrán haber sido muertes justificadas, pero no lo iba a aceptar el patriarcado. Por eso tú mismo comentabas cuando comenzamos a hablar de estos temas que en realidad se secuestra por parte de las instituciones patriarcales el tema de los jurados populares, porque abren esta posibilidad de que se le metan goles al patriarcado. Y al final entonces la justicia está dominada con criterios patriarcales. Sí, es que si no los analizamos, al final de cuentas es eso. Por eso es que el feminicidio empieza a introducir nuevos conceptos dentro del derecho penal o en cuerpos legales, empieza a decir, ¿sabes qué? Tenemos que detenerlo. Miren, yo mismo, cuando estaba en la universidad, ¿no? Incipientemente estaba ejerciendo la carrera, mi mente chocaba con la idea del feminicidio. Decía, no, es posible. ¿Para qué ocupamos el feminicidio si realmente está comprendido dentro del homicidio? Pero cuando empieza uno a analizar que hay una injusticia tremenda porque el patriarcado está secuestrando las instituciones, empiezo a reflexionar y digo, sí, hay una razón, pero hay una razón que no está suficientemente explicada y es por eso que tenemos que profundizar en lo que quiere la mujer, en ese sentido, como género. Eso, yo trabajaba en la Defensoría de Oficio y como todo abogado incipiente, de repente uno se apresura a dar soluciones ante temas que le van presentando. Yo recuerdo que llegaba gente y me decía, tengo este problema, usted lo que tiene que hacer es esto es la solución, la ley le da esta solución. Y de repente una vez me agarraron cansado, porque de repente me cambió la situación. No, espéreme, es que fíjese que es esto, pero también hay esta otra cosa. No, y además hay otra cosa. Le da una solución y me iban agregando la historia, ¿no? Me la iban incrementando. Hasta que yo de repente me cansado dije, pues cuénteme toda la historia. Y resulta que muchas personas, cuando van a consultar a un abogado, una de las cosas que aprende es que la gente quiere ser escuchada. La gente quiere ser escuchada y muchas veces al último agregan, y yo lo único que quiero es esto. Caray,
Ya me ahorras todo el ejercicio, yo sé, voy por tu objetivo, te digo las consecuencias de esto y aquí está la solución. Y eso aplicado al feminismo, lo puede uno comprender. Tiene uno que decir, bueno, espérame, ¿qué quieren las mujeres? ¿Qué quieren las mujeres? Y tienes que esperarte a que te expliquen completamente todo. Y por ejemplo, el que estén constantemente tipificando algunas conductas. Por ejemplo, es delito grave ahora el arrojar ácido a una persona. ¿Va? A la persona que le llegó en la cara, etcétera. Pues si sabes qué, pues ya la ley lo contemplaba como lesiones agravadas. ¿Por qué lo voy a poner como feminicidio? Escucha a la mujer y te va a decir, es que es el que arrojó el ácido hacia La mí intención era matarme. está queriendo borrarme, y borrarme significa desaparecerme, y desaparecerme significa aniquilarme. ¿Sabes qué? Está cometiendo feminicidio, su conducta es la feminicida. Yo a la mujer digo, bueno, lo que quiere es una idea de venganza. No, no es idea de venganza. Lo tengo que contextualizar. Entonces hay que escuchar otra parte, y hay que escuchar mucho a las mujeres que defienden el feminismo, porque no es defender el feminismo nada más porque sí, sino es que se defiende el feminismo porque tienes que percatarte de que hay un grupo agresivo que son el grupo masculino que ha secuestrado instituciones en contra de la mujer, y eso ya está llegó al hartazgo hace mucho tiempo, y ahora la mujer está buscando el razonamiento a través de las instituciones. Por favor, cambia tu chip, cambia tu mentalidad para comprender que esa institución la estás utilizando agresivamente en contra del género femenino. Muy bien. Pues yo creo que por hoy paramos, mi estimado Osvaldo. Qué interesante. Se fue desarrollando esto de una manera muy interesante y te queremos agradecer el que entonces ya estés acá buscando a Temis en Cuatro Vientos. Olga, Claro que sí. ¿con qué terminas? No, Osvaldo? qué Olga. historia tan apasionante la que nos has comentado. Y qué interesante ver cómo también el contexto, las pasiones, los sentimientos tienen que ser tomados en cuenta, no con la frialdad con la que un juez juzga los hechos y basado nada más en el librito, sino en la vida real. Y lo último que mencionaste, no tienes idea, no, sí tienes idea, mucha gente no tiene idea la gran importancia. Tanto los abogados como los médicos, por ejemplo, deben aprender a escuchar más a las víctimas y a las pacientes, porque se topa uno en pared y por más que quieres explicar la situación, el dolor que traes, sea un dolor de carácter jurídico, sea un dolor de carácter físico, emocional, siempre te encuentras con que, no, usted no sabe, señora, mire, le voy a recetar tal cosa, ¿no? O el librito dice que por aquí nos vamos a ir. Entonces, has puesto ejemplos muy interesantes que nos ayudan a comprender por qué los feminicidios tienen que ser considerados así y por qué las agresiones contra las mujeres, sean en grados de tentativa o sean ya, desgraciadamente, al arrancarles la vida, tienen que ser juzgados en primer línea de investigación, no juzgados, investigados en primer línea de investigación como feminicidios. Creo que nos has dado mucha claridad al respecto y pues te agradecemos de nueva cuenta, Osvaldo, esta participación tuya y nos vemos el próximo jueves. Ya nos ponemos de acuerdo una semana en el tema. Y ustedes, amigos, amigas que nos están escuchando, recuerden los jueves a las 8:15 buscando a Temis. Así es. Ya de este tipo van a ser las participaciones de Osvaldo, muy humanas y muy interesantes. Así que súmale, mi estimado Osvaldo, a tu lista de temas, porque también se quedó por un lado el tema de los juicios, de cómo podrían competir o si se pueden combinar los juicios orales del sistema penitenciario o del sistema penal actual con también las audiencias públicas, que finalmente en eso quedó el término del concepto del jurado popular, precisamente con esta figura. Si se pueden combinar las dos y rehacer el sistema de impartición de justicia y de aplicación de las leyes
para determinar si alguien es o no es culpable Bien, es en próximo. todas las áreas. ¿Te parece? Claro que sí. Ya lo sumamos al tintero. De hecho, una de las ideas que he tenido durante mucho tiempo, no he buscado la manera de cómo lograrlo, es el convertirme en vocero de casos de relevancia penal para comentarlos a nivel periodístico. Perfecto. Perfecto, perfecto. Eso va a ser muy Perfecto. importante. Estupendo, Osvaldo. Bueno, pues muchas gracias. Y que tengan un bonito día. 10, 15 minutos, amigos y amigas. Regresamos con la voz también de las mujeres aquí del feminicidio, precisamente. La Con causa de Mari los Carmen, con Mari Carmen Rioseco. Estaremos aquí entre unos y una invitada para platicar sobre temas de feminismo. Regresamos entonces 10, 15 minutos cuando mucho. Gracias, amigos. Gracias, Osvaldo. Nos vemos en un rato. Hasta pronto. Hasta pronto. Cuatro vientos.